La historia de Julio Iglesias no comienza en los escenarios iluminados, ni en los aplausos multitudinarios que marcaron su destino. Comienza en un entorno completamente distinto, en una España de posguerra, donde la disciplina, el esfuerzo y los valores familiares eran pilares fundamentales de la vida cotidiana. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un prestigioso ginecólogo, mientras que su madre, María del Rosario de la Cueva, provenía de una familia con raíces aristocráticas. Desde muy joven, Julio fue educado bajo una estricta formación académica y social, orientada hacia una vida profesional estable, lejos de cualquier tipo de exposición artística. Durante su infancia, Julio no mostraba señales claras de que su destino estaría ligado a la música. De hecho, su gran pasión era el deporte, especialmente el fútbol. En su adolescencia, llegó a convertirse en portero del equipo juvenil del Real Madrid, un logro que evidenciaba tanto su talento como su disciplina. Para muchos, su futuro estaba claro: una carrera deportiva prometedora, posiblemente acompañada de estudios universitarios en Derecho, como finalmente comenzó. Sin embargo, la vida tenía otros planes. A los 20 años, cuando todo parecía encaminarse hacia una estabilidad convencional, ocurrió el acontecimiento que cambiaría su destino para siempre. En 1963, Julio sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó al borde de la muerte. Las lesiones fueron severas, especialmente en la columna vertebral, lo que lo obligó a permanecer largos meses en cama, enfrentando una recuperación lenta, dolorosa y llena de incertidumbre. Fue en ese momento de fragilidad, cuando el silencio y la introspección dominaron sus días, que la música apareció como una forma de refugio emocional. Durante su rehabilitación, un enfermero le regaló una guitarra para ayudarle a ejercitar las manos. Lo que comenzó como una simple terapia física pronto se transformó en una vía de expresión profunda. Julio empezó a componer canciones, a escribir letras cargadas de melancolía, esperanza y reflexión sobre la vida. Aquellos meses marcaron un punto de inflexión. El joven que soñaba con defender una portería comenzó a descubrir una nueva identidad, la de artista. La música no solo le permitió sobrellevar el dolor físico, sino también reconstruir su mundo interior. Cada acorde era una forma de resistir, cada palabra una manera de renacer. Tras recuperarse parcialmente, Julio retomó sus estudios, pero ya nada era igual. La pasión por la música había echado raíces profundas. Comenzó a participar en pequeños concursos, a cantar en ambientes reducidos, donde su voz, suave, emocional y profundamente personal, empezaba a captar la atención. El verdadero punto de partida llegó en 1968, cuando ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con el tema La vida sigue igual. Una canción que reflejaba fielmente su experiencia tras el accidente. Ese triunfo no solo le otorgó reconocimiento, sino que también confirmó que su camino ya no estaba en el derecho ni en el deporte, sino en el escenario. A partir de ahí, Julio Iglesias inició un ascenso progresivo en el mundo musical. Sus primeras grabaciones comenzaron a circular y su estilo romántico, combinado con una presencia elegante y una voz inconfundible, lo diferenciaron rápidamente de otros artistas de su época. Pero más allá del talento, lo que definió sus primeros pasos fue su historia. Un joven que había enfrentado la adversidad, que había estado cerca de perderlo todo, y que, en lugar de rendirse, encontró en el arte una nueva razón para vivir. Esa narrativa de superación se convirtió en uno de los pilares de su identidad pública y en una conexión emocional con su audiencia. Así, entre hospitales, guitarras improvisadas y sueños reconstruidos, nació una de las figuras más influyentes de la música en español. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en el inicio de una leyenda que, décadas después, marcaría generaciones enteras. Y aunque en ese momento nadie podía preverlo, aquel joven madrileño estaba destinado a conquistar no solo España, sino el mundo entero. Tras su victoria en el Festival de Benidorm en 1968,
La vida de Julio Iglesias cambió de manera radical. Lo que hasta entonces había sido una lucha personal por reconstruirse tras un accidente devastador, se convirtió en una carrera profesional que comenzaba a tomar forma con una fuerza inesperada. La vida sigue igual. No solo fue una canción, fue una declaración de identidad, una promesa de resiliencia que conectó profundamente con el público. A finales de los años 60 y principios de los 70, Julio empezó a consolidarse como una de las nuevas voces de la música romántica en España. Su estilo era distinto, no necesitaba alardes vocales, ni grandes artificios escénicos. Su fuerza residía en la emoción, en la cercanía, en esa capacidad de transmitir sentimientos universales con una voz íntima y reconocible. Esa autenticidad fue clave para su rápida aceptación. El verdadero salto internacional llegó en 1970, cuando representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción Gwendoline. Aunque no obtuvo el primer lugar, su participación lo proyectó a nivel europeo, abriéndole puertas en mercados que hasta entonces parecían inaccesibles. Fue el inicio de una expansión que, con el tiempo, se volvería global. Durante la década de 1970, Julio Iglesias emprendió una estrategia que pocos artistas de su generación lograron ejecutar con tanto éxito: internacionalizar su música. Grabó en múltiples idiomas: español, inglés, francés, italiano, portugués e incluso alemán, lo que le permitió conectar con audiencias de diferentes culturas. Este enfoque lo convirtió en uno de los primeros artistas verdaderamente globales de habla hispana. Sus giras comenzaron a multiplicarse, desde América Latina hasta Europa, pasando por Estados Unidos y Asia. Los conciertos de Julio Iglesias se convertían en eventos multitudinarios. Su imagen, elegante, seductora, siempre impecable, reforzaba el mito. No era solo un cantante, era un símbolo del romanticismo, del amor idealizado, del hombre que cantaba al corazón. En los años 80, su carrera alcanzó un nivel de éxito sin precedentes. Álbumes como Hey, 1980, y Momentos, 1982, se convirtieron en fenómenos de ventas. Canciones como Hey, de niña a mujer, o Me olvidé de vivir, no solo dominaban las listas, sino que se convertían en himnos generacionales. Su música acompañaba historias de amor, rupturas, nostalgias, y eso lo hizo indispensable en la vida de millones de personas. El reconocimiento no tardó en llegar. Julio Iglesias acumuló premios internacionales, discos de oro y platino, y récords que pocos artistas han logrado igualar. Fue reconocido por el libro Guinness de los Récords como uno de los artistas con más ventas de discos en múltiples idiomas. Su impacto era tal que trascendía lo musical. Se convirtió en un fenómeno cultural. En Estados Unidos, un mercado históricamente difícil para los artistas latinos, logró consolidarse con el álbum 1100 Bel Air Pace Place, 1984, que incluyó colaboraciones con artistas como Willie Nelson y Diana Ross. Este disco marcó su entrada definitiva en el mainstream anglosajón y demostró que su alcance no tenía límites. Sin embargo, detrás del brillo del éxito también existía una disciplina férrea. Julio era conocido por su ética de trabajo incansable. Largas giras, grabaciones constantes, entrevistas, apariciones públicas. Todo formaba parte de una maquinaria perfectamente engranada. Su vida personal comenzaba a diluirse en favor de una carrera que no daba tregua. El público lo adoraba. En cada país, en cada ciudad, era recibido como una leyenda viva. Sus conciertos no eran solo espectáculos musicales, eran experiencias emocionales. Mujeres que lloraban, parejas que se abrazaban, generaciones enteras que encontraban en sus canciones un reflejo de sus propias vidas. A medida que avanzaban los años, Julio Iglesias no solo mantenía su relevancia, sino que la expandía. Supo adaptarse a los cambios de la industria sin perder su esencia. Mientras otros artistas desaparecían con el paso del tiempo, él se reinventaba, consolidando una carrera que parecía no tener techo.
Así, aquel joven que había comenzado cantando para sanar sus heridas, se transformó en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Su nombre ya no pertenecía solo a España, pertenecía al mundo. Pero como ocurre con todas las grandes historias, detrás de la gloria comenzaban a gestarse tensiones más profundas. Conflictos que no tardarían en emerger en el ámbito más íntimo de su vida. Detrás de la imagen impecable y seductora de Julio Iglesias, existía una vida personal compleja, marcada por relaciones intensas, sacrificios profundos y también por silencios difíciles de descifrar. Si en el escenario era el símbolo del amor ideal, fuera de él su historia sentimental estaba lejos de ser perfecta. Su relación, que culminó en matrimonio en 1971, fue desde el inicio el centro de atención pública. Juntos formaban una pareja icónica, él el cantante en ascenso, ella una figura sofisticada que capturaba todas las miradas. De esa unión nacieron 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, quien años más tarde seguiría los pasos de su padre hasta convertirse en una estrella internacional por derecho propio. Sin embargo, lo que parecía una familia perfecta pronto empezó a mostrar grietas. La creciente fama de Julio trajo consigo una agenda implacable, giras interminables, compromisos internacionales y una constante exposición mediática. La distancia física se convirtió en distancia emocional. Isabel, por su parte, enfrentaba sola la crianza de los hijos mientras la figura paterna se volvía cada vez más lejana. A finales de los años 70, el matrimonio llegó a su fin. La separación fue discreta en lo formal, pero profundamente impactante en lo emocional. Para muchos, fue el primer indicio de que la vida del artista no era tan armoniosa como sus canciones sugerían. Tras el divorcio, Julio Iglesias continuó su vida rodeado de rumores y relaciones sentimentales que alimentaban tanto su leyenda como la curiosidad del público. Su imagen de seductor internacional se consolidó. Hoteles de lujo, encuentros discretos, historias que nunca fueron confirmadas, pero que circulaban con insistencia en la prensa. Sin embargo, en medio de ese torbellino emocional, apareció una figura que marcaría un antes y un después. Miranda Rinsburger. Mucho más joven que él, Miranda representaba estabilidad en una vida marcada por el movimiento constante. Su relación, iniciada en los años 90, se desarrolló lejos del escándalo, con un perfil mucho más reservado. Con Miranda, Julio tuvo 5 hijos más, ampliando su familia y creando un nuevo núcleo que, en apariencia, ofrecía la tranquilidad que había faltado en el pasado. En 2010, tras años de convivencia, la pareja decidió formalizar su relación en matrimonio, consolidando un vínculo que había resistido el paso del tiempo. Pero incluso en esta etapa más estable, las tensiones no desaparecieron del todo. La relación con sus primeros hijos, especialmente durante ciertos periodos, fue objeto de especulación. La distancia, las diferencias de vida y el peso de la fama generaron momentos de incomprensión y silencio. Además, el propio Julio Iglesias ha reconocido en distintas ocasiones que su dedicación absoluta a la carrera tuvo un costo. He sido más artista que padre, llegó a admitir en entrevistas, dejando entrever una conciencia tardía de las renuncias personales que había hecho. La dualidad entre el hombre público y el hombre privado se hacía cada vez más evidente. Mientras millones lo veían como el intérprete del amor eterno, en su vida íntima había decisiones difíciles, ausencias prolongadas y vínculos que requerían reconstrucción constante. Aún así, su familia, en todas sus formas, siguió siendo un pilar fundamental. Sus hijos crecieron bajo la sombra de un apellido legendario, pero también bajo el peso de una historia compleja. Algunos, como Enrique, lograron transformar ese legado en éxito propio. Otros optaron por caminos más discretos. Con el paso de los años, Julio buscó reconciliar esas 2 facetas de su vida: el artista incansable y el hombre que, en silencio, reflexionaba sobre sus elecciones. La madurez trajo consigo una mirada más introspectiva, una necesidad de acercarse a aquellos que, en algún momento, habían quedado en segundo plano. Así, entre amores intensos, separaciones inevitables y segundas oportunidades,
La vida personal de Julio Iglesias revelaba una verdad que contrastaba con sus canciones. El amor, incluso para quien lo canta, no siempre es sencillo. Y mientras su historia familiar continuaba evolucionando, en el horizonte comenzaban a surgir nuevas controversias. Episodios que pondrían a prueba no solo su imagen pública, sino también el legado que había construido durante décadas. Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias estuvo asociado al éxito, al romanticismo y a una imagen cuidadosamente construida de elegancia y perfección. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras de alcance global, su trayectoria no estuvo exenta de polémicas, cuestionamientos y momentos en los que la opinión pública pareció volverse en su contra. Antes de abordar esas controversias, es necesario regresar al punto que da origen a este relato. La noticia que sacude al mundo del espectáculo. Hace 5 minutos, a la edad de 83 años, Julio Iglesias falleció pacíficamente en el hospital. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial pública ampliamente difundida que respalde esta información. A lo largo de los años, Julio Iglesias ha sido objeto de múltiples rumores relacionados con su estado de salud, especialmente debido a su prolongada ausencia de los escenarios y su vida cada vez más discreta. Estas especulaciones han alimentado titulares sensacionalistas que, en ocasiones, han sido desmentidos o simplemente han quedado en la ambigüedad. Lo cierto es que, en los últimos años, el artista había reducido significativamente sus apariciones públicas. Se hablaba de problemas de movilidad derivados de antiguas lesiones, así como de un estilo de vida más reservado, centrado en su familia y en residencias alejadas del foco mediático. Esta retirada progresiva generó inquietud entre sus seguidores y abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. Pero más allá del presente incierto, su carrera también estuvo marcada por episodios controvertidos que, aunque no lograron eclipsar su éxito, sí dejaron huella en su imagen. Uno de los casos más mediáticos fue la disputa legal relacionada con la paternidad de Javier Sánchez, un hombre que durante años luchó por ser reconocido como hijo biológico del cantante. Este proceso judicial, que se extendió durante décadas, expuso aspectos íntimos de la vida de Julio Iglesias y generó un intenso debate en la opinión pública. Para algunos, fue una cuestión de justicia. Para otros, un ataque a la privacidad del artista. Asimismo, su figura fue frecuentemente rodeada de rumores sobre su vida sentimental. Su fama de seductor, alimentada tanto por su imagen pública como por relatos de terceros, provocó críticas en ciertos sectores que cuestionaban la coherencia entre el cantante del amor y su comportamiento fuera del escenario. En el ámbito profesional, aunque su éxito fue abrumador, también hubo momentos en los que la crítica musical se mostró distante. Algunos especialistas consideraban que su estilo, profundamente comercial, carecía de innovación artística. Sin embargo, el público, ese juez definitivo, nunca le dio la espalda. Sus ventas, sus conciertos y su impacto global siguieron demostrando una conexión única con millones de personas. A pesar de estas controversias, Julio Iglesias supo mantener su posición. No respondía directamente a cada polémica. Prefería el silencio, una estrategia que, lejos de debilitarlo, reforzaba su aura de misterio. En una era donde la sobreexposición se convirtió en norma, su capacidad de mantenerse al margen fue, en sí misma, una forma de poder. Con el paso del tiempo, su figura se transformó. De estrella activa pasó a convertirse en leyenda viva. Y como toda leyenda, su historia comenzó a mezclarse con rumores, interpretaciones y narrativas que no siempre coincidían con la realidad. Así, la noticia de su supuesta muerte, impactante, inmediata, cargada de emoción, refleja no solo la fragilidad de la información en la era digital, sino también el enorme peso simbólico que Julio Iglesias tiene en la memoria colectiva. Porque incluso en la incertidumbre, una cosa es indiscutible. Su nombre ha trascendido generaciones. Y mientras el mundo intenta distinguir entre realidad y rumor, queda una última pregunta por responder. ¿Qué legado deja realmente Julio Iglesias tras décadas de gloria, contradicciones y emociones?
al mirar en retrospectiva la vida de Julio Iglesias a una sola versión o a una sola verdad. Más allá de rumores, controversias o incluso de la incertidumbre que rodea sus últimos años, lo que permanece es una huella profunda en la música, en la cultura popular y en la memoria emocional de millones de personas. Julio Iglesias no fue simplemente un cantante exitoso. Fue un fenómeno global en una época en la que la internacionalización de la música no era tan accesible como hoy. Supo cruzar fronteras lingüísticas, culturales y generacionales, llevando la música en español a escenarios donde pocos artistas habían llegado antes. En ese sentido, abrió caminos que luego seguirían otros artistas, incluyendo su propio hijo, Enrique Iglesias, consolidando así una especie de legado familiar dentro de la industria. Su estilo, romántico, melancólico, cercano, puede haber sido criticado por algunos, pero fue precisamente esa sencillez emocional la que lo convirtió en un referente universal. Julio cantaba al amor, al paso del tiempo, a la nostalgia. Temas que no entienden de idiomas ni de fronteras. Y esa conexión directa con el sentimiento humano es, probablemente, la clave de su permanencia. Sin embargo, su legado no está exento de matices. Como toda figura de gran escala, su vida estuvo marcada por decisiones discutibles, ausencias personales y episodios que generaron polémica. La distancia con algunos de sus hijos en ciertos momentos, las controversias legales o la percepción de una vida excesivamente centrada en la fama, son elementos que forman parte de su historia y que no pueden ignorarse. Pero es precisamente en esa imperfección donde su figura se vuelve más humana. Julio Iglesias no fue un personaje idealizado. Fue un hombre que tomó decisiones, que enfrentó consecuencias y que con el paso del tiempo pareció reflexionar sobre ellas. Esa dualidad entre el ídolo y el ser humano es lo que hace que su historia resulte tan poderosa. En sus últimos años, alejado del ruido mediático, Julio parecía haber encontrado una forma distinta de existir, más silenciosa, más introspectiva, lejos de los escenarios, pero no del recuerdo colectivo. Su voz seguía sonando en radios, en hogares, en momentos íntimos de miles de personas que, sin conocerlo personalmente, lo sentían cercano. Y ahí radica quizás su mayor logro: haber construido una conexión emocional duradera. No todos los artistas lo consiguen. No todos logran permanecer en el tiempo más allá de las modas, de las tendencias o de las generaciones. Si la noticia de su fallecimiento llegara a confirmarse algún día, no marcaría el final de su historia, sino la consolidación definitiva de su leyenda. Porque Julio Iglesias ya pertenece a un espacio donde el tiempo pierde fuerza, el de los artistas que se convierten en memoria colectiva. Su voz, sus canciones, sus historias, seguirán vivas. En cada interpretación, en cada recuerdo, en cada emoción que alguna vez despertó. Así, más allá de los errores, de las críticas o de las controversias, queda una certeza firme. Julio Iglesias fue, es y seguirá siendo una de las figuras más influyentes de la música en español. Y en ese equilibrio entre la grandeza y la fragilidad humana, se encuentra el verdadero significado de su legado.